Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más en su podcast y programa favorito. Mi nombre es Agustín Chávez, ustedes ya me conocen y bienvenidos al blog de un chico, donde nosotros rompemos estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema y evidentemente esta vez no va a ser la excepción. Si ustedes no han leído el título, no se preocupen, yo se los voy a decir. Dime qué te dijeron en la infancia y te diré cómo te afectó. Para eso el día de hoy está con nosotros Alma López. Ella es psicóloga y psicoterapeuta infantil. Alma, mil gracias nuevamente por darte esta oportunidad y sobre todo por ayudarnos a romper estos estigmas y frases que vamos a escuchar en esta charla, porque creo que es de suma importancia pues que las detengamos de una vez por todas para que las infancias sobre todo crezcan de una manera más bonita. Bienvenida. Muchísimas gracias, Agustín, por la invitación. Ahora sí, Alma, ¿qué te parece si pues empezamos desde el principio? Vamos a iniciar y a preguntarnos, evidentemente, cómo es posible que desde una frase, o más bien, cómo una frase va a marcar tanto a un infante. ¿Cómo puede ser posible eso, Alma? Bueno, pues antes que nada hay que decir que todas esas voces que frecuentemente nos hablan, ¿no? Todas las cosas que nos decimos, eso que después se convierte en nuestra vocecita interior, no inicia siendo propiamente interior, ¿no? O sea, por lo general corresponde a voces que inicialmente vinieron del exterior y se componen de las voces de las personas que estuvieron pues cercanas a nosotros cuando estábamos en esas primeras etapas en la infancia, en la niñez, en la adolescencia. Entonces, pues, ¿cómo no nos va a afectar, no? Si por lo regular vienen de personas que son muy importantes en nuestra vida y en una etapa que, digamos, es pues muy formativa, ¿no? Para el resto de nuestra existencia. Oye, Alma, precisamente ya una vez que ya nos explicaste y sobre todo si a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues ya se dio cuenta evidentemente que las frases son algo poderoso y en la infancia todavía más. Yo tengo un listado precisamente que ahora sí que voy a ir aventando estas famosas frases que quizás hemos repetido, quizás hemos dicho alguna vez, quizás a lo mejor si tenemos algún infante, si somos tíos, abuelos, papás o tutores, pues a veces nos ha tocado incluso que se nos salga estas frases. Pero es posible obviamente remediar esto y sobre todo vamos a darnos cuenta con este listado de frases que algo nos va a resonar evidentemente, pero sobre todo qué tan importante es no repetirlas. ¿Te parece si empezamos? Claro que sí. Con la primera que obviamente que creo que vamos a empezar fuerte, que dice, si sigues llorando, me voy. Y evidentemente creo que esta frase la hemos escuchado mucho en situaciones a lo mejor muy cortas, en cuestiones en el súper, cuando la familia sale, o simplemente en la casa, ¿no? Que pasa algo, hay un berrinche y evidentemente el tutor, pues se les hace fácil a lo mejor crear una mini amenaza hacia el niño, ¿no? Uh-huh. Sí, y fíjate cómo esta misma frase la podemos leer desde dos perspectivas. Por una parte, lo que compete a la parte emocional, ¿no? O sea, la inhibición, la represión, el no aceptar esta emoción que usualmente pues, es la tristeza, a lo mejor algo más complejo que un niño frustrado, un niño enojado. Y entonces viene, como dices, la mini amenaza que empieza a reprimir la parte emocional. Y por otra parte, el abandono, ¿no? O sea, si tú vives una emoción como la que estás sintiendo y si me la haces manifiesta, pues hay un riesgo. El riesgo es que me voy, ¿no? Entonces, abre como esta cuestión del estrés, ¿no? Porque efectivamente el adulto que es en ese momento, pues, mi lugar seguro, mi referencia segura, pues me deje, ¿no? Ahora imagínate, además de todo, que en una circunstancia como esta también puede significar además del abandono, la culpa, ¿no? La culpa porque además, por sentirme de esta manera, por decir el cómo me siento, pues además de todo, él o ella, ¿no? Hablando de los adultos, se van a ir y me van a dejar por mi culpa, ¿no? Entonces, creo que es una frase muy potente porque le podemos dar todas esas lecturas que te estaba mencionando. Oye, Alma, precisamente
esta cuestión de culpa creo que en los niños a veces pues no dimensionamos nosotros los adultos qué tan potente puede ser, porque creo que evidentemente un infante pues es inocente, es tierno, es dulce, es entregado por naturaleza, evidentemente no tiene a lo mejor esa misma malicia como uno como adulto o no tiene esa diferencia, ¿no? Pero creo que esta otra frase que también siento que está muy fuerte, porque creo que va relacionado mucho y sobre todo se ve todavía en las familias mexicanas en donde evidentemente pues está esta onda de saludar, ¿no? Al momento de llegar con la familia, pues evidentemente a lo mejor siempre ha existido esta onda de ve a saludar a tu tío, ve a saludar a tu tía, ve a saludar a tus primos, ya estamos saludando uno por uno y beso por beso y abrazo, pero hay veces que incluso esta frase pues es incluso fuerte, ¿no? Porque decían que si no me das un besito me voy a poner triste, ¿no? O si no me abrazas es porque no me quieres. Entonces creo que a veces eso dificulta la relación del infante porque obviamente obviamente esto es ya a escala a grados más fuertes, ¿no? De incomodidad, de acoso. Entonces imagínate que cuando un niño pues ya siente la incomodidad de saludar a estos tíos incómodos, a esas tías incómodas, y luego tu mamá te obliga a saludarlos y luego, evidentemente, estás enfrente de un foro de personas, de que es tu familia y te dices, dame un beso si no me voy a poner triste, o ven a abrazarme y luego tu mamá apoya eso de, sí, velo a saludar, sí, velo a abrazar. Entonces, pues se vuelve incómodo e incluso, pues ya raya en lo peligroso, porque creo que ya cuando el infante se siente incómodo, cuando el infante está diciendo, ¿sabes qué, mamá? Es que no me gusta saludar a mi tío, no me gusta saludar a mi tía, y aún así nos hacen saludar a esas personas, pues creo que eso ya pasa esa línea de en donde incluso uno como tutor, pues no está haciéndole caso a su hijo, ¿no? Y está creo que fuerte. Sí, es correcto. Y fíjate cómo yo creo que esta va a ser de las frases más comunes, pero también de las más peligrosas. Aquí yo creo que tendríamos que diferenciar un poquito entre la educación, porque creo que, digo, como tratando de ser como con un sesgo un poco positivo, sí. yo quiero pensar que quienes alguna vez lo han dicho, pues va más por esta parte de enseñar a los niños, Claro, esa es la obvio. justificación, ¿no? Sí, de hecho. Enseñar a los niños a ser educados, Sí, ¿no? sí. Educarlos. Sí. Pero creo que entonces tendríamos que hablar de dos cosas diferentes. Una cosa es educar, ¿no? Una cosa es mandarle la señal a los niños de que tienen que ser educados con las demás personas. Y otra cosa es que este saludo Claro. brinque al plano de lo físico, Sí. que es, creo que justamente, a lo mejor esto ayuda como en la comprensión del por qué el obligar a un niño a saludar de beso, el abrazo, el cariñito a alguien con quien no se siente cómodo, Claro. podría no ser como la mejor idea, ¿no? Porque vaya, hay que decirlo, a los niños al contrario, hay que enseñarles que ellos pueden poner los límites físicos, ¿no? Que ellos son los que toman las decisiones sobre su cuerpo y que si ellos no se sienten cómodos, porque también es esta parte de la vocecita interior ya diciendo, pues no me siento a gusto con esta persona, Sí. pues eso es algo a lo que tendríamos que poder hacerle caso. Si un adulto, ¿no? Si nosotros como adultos no saludaríamos, no le daríamos un beso, un abrazo, algo, Claro. a alguien con quien no nos sentimos cómodos, como porque un niño sí tendría que hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, la justificación de ser educado no tendría por qué entrar en eso, porque ser educado tendría que ser únicamente decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y se acabó, ¿no? Ya pasar al plano de lo físico muchas veces es innecesario y a mi juicio no tendría que estar justificado, ¿no? Claro. Y precisamente otra de las frases que obviamente, seguramente en algún momento han escuchado o se las han dicho, se las dijeron obviamente de niños, es que, y obviamente a lo mejor estas frases incluso se inclinan más a los varones, ¿no? En donde pues hay frases que sabemos que ya no se deben de decir y sabemos que ya no se deben de repetir, pero se siguen repitiendo, Alma. Evidentemente estas frases de no llores, sé valiente, los hombres no lloras, sé hombrecito. Entonces, esto creo que debilita más que ayudarle al niño, sépanlo, debilita al infante más que lo ayuden, porque si se cayó, pues déjenlo llorar, déjenlo que le duela la rodilla, literal. O sea, creo que, y ahorita me vas a ayudar con eso, porque creo que las mamás y los papás también no tienen a lo mejor ese chip que incluso como ellos tampoco supieron qué hacer, evidentemente
tampoco los papás quieren que lloren los niños, o sea, no quieren que sufran, y a lo mejor es un sentimiento pues bonito, porque evidentemente pues uno como tutor pues no quiere que sus infantes sufran. A lo mejor es una reacción de no llores, no te pasó nada y levántate, porque pues no queremos que sufran, pero evidentemente ya cuando escala en estas frases a sé valiente, no pasa nada, y tú eres hombre, acuérdate que los hombres no lloran, pues evidentemente va a ser algo que le va a calar al infante, y eso va a escalar a que de adulto evidentemente solamente se frustre, solamente guarde las emociones y no puede explayarse pues de una manera más tranquila. Sí, creo que diste en el punto exacto, ¿no? Entre la parte esta de estar acostumbrados a como ir condicionando, ¿no? Por muchas características de cada persona y cada niño, y tener como estos, como se dicen, estos paradigmas que dicen que, por ejemplo, en este caso, como lo mencionabas, los hombres no pueden expresar ciertas emociones, o ciertas emociones son más propias para probablemente las mujeres y viceversa, ¿no? Lo cierto es que cuando hablamos de las emociones están encaminadas a expresarse, ¿no? Eso es como una parte esencial. Y cierto es que la emoción que no se expresa de una manera, digamos, sana, hablando y llorando, si procede, pues entonces se va a expresar de cualquier otra manera, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza a haber un riesgo latente en otras áreas, como por ejemplo la parte de la salud física. Ahora, tú mencionabas algo bien importante. ¿Por qué a los adultos de repente puede darnos más por el lado de inhibir, ¿no? De callar, de decir no llores, o no te sientas de esta manera, claro, o mandarnos como la señal de que no está justificado? Yo creo que de verdad que va más por el lado de que a veces no sabemos qué hacer cuando vemos las emociones expresadas en otra persona. Entonces es como una especie de proyección de, es que yo no sé qué hacer con eso, ¿no? O esa emoción que tú estás sintiendo es incómoda para mí, porque a mí no me gusta sentirla, porque yo no sé qué hacer con ella. Y entonces entiendo que seguramente en muchas ocasiones no viene como con digamos, una intención negativa, claro, ¿no? O sea, a veces es una protección, a veces es una cuestión de querer ayudar, pero terminamos haciendo todo lo contrario, porque entonces, y sobre todo con los niños, pues el mensaje es, de aquí para adelante, esa expresión socialmente, ¿no? O a las personas que te importamos, pues no las aceptamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no tienen cabida. Oye, Alma, precisamente, cuando creo que no sabemos los adultos expresarnos, pues creo que ya nos dimos cuenta cuando empezamos a bloquear cierto tipo de cosas, expresiones, emociones, vínculos incluso. Entonces creo que todo eso se va desarrollando por una infancia incluso reprimida. Entonces ya nos estamos dando cuenta con todas estas frases que varios de los problemas ya en la adultez pues los traemos arrastrando desde la infancia. Y hablando de cosas que se arrastran en la infancia, otra de las frases también creo que desafortunadamente se sigue escuchando es que los niños buenos también no se enojan. O luego vemos estas frases con las mamás parecidas de, es que las niñas bonitas no lloran. Entonces, evidentemente, también es otra carga en donde el niño dice, bueno, entonces estoy llorando, pero entonces como lloro, no soy bueno, entonces me convierto en un niño malo, entonces los niños malos, y ya el niño se hizo una historia. Y luego también el contexto de las niñas, pues es cómo me voy a ver fea, mi mamá no me quiere ver fea, entonces yo no me puedo ni despeinar, ni llorar, ni tirar, ni entonces volvemos a echarle una carga al infante que me parece que no debería de ser justo, porque al final del día la inocencia de un niño pues es muy pura. Entonces mancharla con este tipo de frases, porque creo que también es muy fuerte, Alma. Sí, fíjate que ahorita escuchándote se me desbloqueó como un recuerdo de infancia. Decía, es que si lloras se te hacen los ojos de pescado, decían. Wow. Era una manera de decir que te ves fea, ¿no? Sí. O sea, una manera como de decir, no quieres verte así, ¿no? O sea, era más como un tono despectivo. Y es real, ¿no? O sea, es como nosotros vamos complicando algo que de inicio no tendría por qué ser complicado.
es cierto que vaya, como parte de la educación, como parte de la crianza, pues nosotros aspiramos a que los niños poco a poco vayan aprendiendo maneras más socialmente aceptadas, más adaptativas, ¿no? De expresar la parte emocional, eso es real. Hay de repente expresiones que nos asustan o que pueden ser demasiado disruptivas, ¿no? Pero al final de cuentas los niños pues también están en formación, están creciendo, están madurando. Y el problema es que a veces aspiramos a que de manera automática haya como un nivel de autocontrol óptimo como para que las expresiones emocionales sean estas que son más aceptadas o más agradables. Entonces, pues no, o sea, realmente dependiendo, vaya, de cada niño, dependiendo de la edad que tenga el niño, pues va a tener seguramente más recursos para poder expresar las emociones de una manera más óptima para todos, ¿no? Pero en el camino, sí nosotros podemos, digamos, ir marcando como poco a poco los límites, irlo moldeando, pero eso no justifica que lo hagamos de una manera donde, además de todo, se convierte en una crítica, se convierte en una condena y termina creándose una herida peor, ¿no? Porque pues el mensaje se interioriza y además de todo, creo que a lo mejor algunos niños no van a tener en ese momento el criterio como para sacar el mensaje, que es el que nosotros queremos mandar, ¿no? De lo que están recibiendo y a lo mejor lo van a tomar así, tal cual lo estamos diciendo, ¿no? Literal como lo estamos diciendo, y así es como se va a interiorizar, así es como se va a integrar a la vida. Entonces, por eso es que este tipo de frases son muy peligrosas, porque el niño no va a tener probablemente el criterio como para decir en este momento, ¿no? O porque mi mamá o mi papá está enojado o está desesperado, sí, claro, se está frustrando, me está diciendo esto, pero no es verdad. Claro, ¿no? Ay, qué padre sería, ¿no? Como ese razonamiento tan rápido, pero estás de acuerdo, claro, que a veces ni los adultos lo hacemos. Buen punto, buen punto. Oye, precisamente hablando de evidentemente las mamás y sobre todo los papás que tienen este tipo de frases, creo que hay otras que, o sea, iba a decir que me encantan, no me encantan, pero sino que ahorita ya relacionando con muchas cosas como que te empiezas a aprender, empiezan a aprender varios foquitos que dices, híjole, si a lo mejor yo hubiera tenido no más madurez que mi mamá, porque evidentemente es imposible a esa edad, pero hubiera podido razonar de una manera diferente y a lo mejor no me hubiera quedado, porque incluso a veces te quedas con una espinita y luego a lo mejor otros niños que son como más sentimentales o más sensoriales o más sensibles, pues maximizan todos esos sentimientos. Entonces pues son peligrosas las frases, como la que sigue. Hay veces, en ocasiones, Alma, que evidentemente pues por esta frustración evidentemente de los papás, sueltan estas frases que desde mi punto de vista creo que ya son un poco más fuertes, en donde pues se salen, ¿no? Evidentemente de no sirves para nada o no me vas a arruinar el día. Entonces, evidentemente estas frases, incluso yo las llegué a escuchar en estos a lo mejor paseos familiares, en donde a lo mejor pues algo salía mal, ¿no? Evidentemente algo se perdía, algo se me caía, o tiraba el refresco, o a lo mejor al cine y tiraba las palomitas y no había empezado la película, y a lo mejor esa reacción incluso de los tutores de voltear y es que ya arruinaste el día, o ya viste, no sirves para nada. Entonces creo que esas frases te marcan siendo infante y al final creo que ni te sirven para nada. O sea, al final creo que son frases hirientes y que lo único que hace en el infante es incluso apagarlo, podría decir así, ¿no? Sí, fíjate cómo, bueno, yo ahorita lo estoy pensando como de varias formas. Una de ellas justamente, ¿no? Los adultos o, bueno, las personas en general, podemos tener mucho esta tendencia a hacer las generalizaciones, ¿no? O sea, yo creo que en un momento de frustración podemos perder el control de tal manera que sí se siente como si todo el día estuviera arruinado, ¿no? Sí, o sea, sí creo que puede haber situaciones donde se perciba de esa manera. Pero fíjate, en el caso de los niños hay una característica que tiene que ver con la etapa de edad, con la cuestión madurativa, que es esta que dice que los niños tienen un factor, digamos, egocéntrico hasta cierta edad bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños genuinamente pueden llegar a creer que es su responsabilidad,
¿sabes? O sea, a lo mejor una persona mayor o un adolescente quizá todavía tenga como más recursos para que cuando recibe una frase de esta naturaleza diga, ay, no es cierto, Claro, ¿no? O para decir, exagera, ay, ¿no? o sea, está exagerando Sí, mi mamá, ¿no? claro. O mi papá. Pero hasta cierta edad los niños a lo mejor no van a lograr esto y sí, sí se incorpora como una creencia genuina de, es cierto, o sea, tengo el poder de arruinar todo. La vida, Ok. el día, la salida a pasear, la Wow. semana, ¿no? Entonces, por eso es que, vaya, sí es real que el que un adulto lo escuche o que la frase sea dirigida a un adulto, pues a lo mejor vas a decir, ay, luego se le pasa, ¿no? Al rato va a estar bien, no es cierto. ¿Sí? Pero en el caso de algunos niños, esto se va a dificultar por eso mismo, ¿no? O sea, porque sí hay niños que genuinamente creen que tienen ese poder, ¿no? O sea, y entonces no van a poder discernir entre qué sí es su responsabilidad, que en todo caso el objetivo del adulto cuando dice este tipo de frases es ayudar al niño a que haga las cosas mejor. Pero Claro. como bien decías, estas frases no son formativas, no son educativas, no logran o no cumplen el objetivo para el que el adulto genuinamente lo está diciendo. Entonces, también pierden sentido porque el objetivo, pues al final no lo vas a cubrir. Lo Claro. único que vas a hacer es embarrar más al niño de la frustración que ya tienes tú y ahora se la vas a pasar a los chiquillos, ¿no? Sí, creo que al final del día estas inseguridades, y aunque no lo crean, se pasan. O sea, todas estas inseguridades a lo mejor de los papás, incluso hay veces que me ha tocado cuando, desde mi experiencia, cuando he ido a terapia, y con psicoterapeutas y todo, hay veces que ya en el proceso es como de todas las inseguridades, o la mayoría, son por tus papás. Ojo, entonces dense cuenta también qué están diciéndole a los infantes, porque creo que a veces es duro, porque de todos modos todas esas frases, ya lo he dicho, pues nos las estaremos arrastrando. Y otra de las frases precisamente que creo que hemos escuchado mucho, Alma, es que tú no puedes hacer eso en específico. Hay veces evidentemente que en el crecimiento del niño, pues obviamente a lo mejor quieren ser un día bomberos, el día siguiente doctores, otro día astronauta, otro día ferrocarrilero, no sé, otro día químico, bueno. Pero creo que al momento de que un niño le externa eso a un adulto, pues a veces incluso me atrevo a decir que las inseguridades del adulto salen a relucir de una manera tan egoísta porque nos atrevemos a decirles, no, tú no vas a poder hacer eso. No, es que yo no te veo con cara de doctor. O luego salen estas tías famosas de, no, mijito, es que la verdad ni la armas. O no, la verdad es que, no, mijo, no, esto está muy caro. No, es que esto es imposible. No, es que la verdad yo no te veo en eso. Entonces, evidentemente ocurre mucho con talentos, con profesiones, con procesos creativos, con, no sé, a lo mejor cualquier que sea la actividad o desarrollo que quiera hacer un niño, pues se verá frustrado y mermado por una simple frase, Alma. Entonces creo que está fuerte, porque a veces dices, bueno, puede venir de primos, tíos, lejanos, primos, hermanos, pero a veces vienen desde nuestro mismo núcleo cercano, que son hermanos a lo mejor más grandes, o incluso nuestros papás. Entonces, o incluso a lo mejor esa parte también un poco más cercana, que son los abuelos, pues también se atreven a veces a decirnos, no puedes. Entonces creo que está muy fuerte también eso. Sí, fíjate que, o sea, sí, efectivamente depende, por edad, digamos, podríamos decir que algunas voces van a entrar más que otras, ¿no? Claro. Incluso también tendrá que ver como la cercanía de la persona que lo esté diciendo con respecto al niño. Sin embargo, tú lo estabas diciendo ahorita, ¿no? Vaya, hay una frase que me encanta que dice, no vemos la vida como es, sino la vemos como somos, ¿no? Al final de cuentas, las personas que están en nuestro contexto, las personas adultas cuando somos niños, colocan una expectativa sobre nosotros. Digamos que los más conscientes a lo mejor lo harán de una forma más limitada o Claro. tratarán al menos de no expresarlo de estas formas tan traumáticas de repente, pero los adultos ponemos una expectativa sobre la vida de los niños y además de todo, pues sí creo que nos podemos llegar a creer que pues la experiencia nos justifica. Claro. Pero al final de cuentas yo creo que parte de lo que nosotros transmitimos a los niños disfrazado
¿no? O con el traje de crianza, de educación, pues son nuestros propios paradigmas. Lo cierto es que todas las personas de nacimiento, vaya, salvo que algunas cuestiones que de verdad nos limiten, pero que sea una limitante real, todas las personas nacemos con un potencial, ¿no? Máximo de, en serio, ser lo que nosotros queramos. Entonces, también creo, por otra parte, a lo mejor como para hacer un poquito de equilibrio, a veces sí creo, bueno, es válido incluso el poder decir, es que necesito ponerle sobre la realidad, ¿no? Y eso es una muy buena intención. La cuestión es que a veces las intenciones son buenas, pero la ejecución es muy mala, o al revés, ¿no? Okay. La intención es mala, pero si la disfrazas, ¿no? Si le pones el traje de buenas intenciones, pues vaya, pues así lo vamos a lanzar, ¿no? Como de, te lo digo por tu bien, Claro. ¿no? Es que alguien te lo tiene que decir, y entonces por eso es muy peligroso. Realmente sí creo que a veces a los niños y a los adolescentes, pues hay que ponerles los pies en la realidad, eso es correcto, pero creo que aquí lo que se cuestiona son las formas, que no justifica, ¿no? Claro. El ser honesto y el querer, el ser consciente como para educar a un niño no justifica la crueldad y no significa que a veces sí podemos llegar a ser bastante dolosos. Oye, ahí hablando precisamente de la familia, que en este caso a veces suele ser un poquito pasada de línea con estas frases hirientes, que con esta frase evidentemente vamos a cerrar esta lista de las que más se repiten, porque evidentemente ustedes seguramente conocen muchas más, pues es ya meterse con el físico del niño, ¿no? Y evidentemente me encanta cómo le dices, porque es disfrazado de estas famosas frases, es que te lo digo por tu bien, te lo digo porque te quiero, te lo digo porque me interesas, es que eres mi sobrino favorito, es que eres mi nieto favorito. Entonces no quieran justificar una palabra hiriente, porque luego evidentemente es, ay, mi hijo, mírate qué gordito estás, o a las niñas, es que así nadie te va a querer, porque es que estás muy fea, y no, mejor no te ilusiones, porque te vas a quedar soltera, y a lo mejor esas frases las siguen repitiendo, y a mí incluso me ha tocado escucharlas, ya cuando los infantes ya no son infantes, ya son adolescentes. Entonces se sigue repitiendo las frases en el núcleo familiar, y creo que es muy fuerte. Creo que ya estar pensando a lo mejor si voy a estar soltero, si no voy a estar soltero, si voy a estar delgado, si no voy a estar delgado, a lo mejor en ese lapso de infancia-adolescencia es muy pesado, porque si ya uno trae los sentimientos a flor de piel, que las hormonas, que a lo mejor en ese momento estás, que sí, que no, que entras, que sales, que arriba, abajo, creo que es difícil todavía incluso escuchar, llegar a tu casa con estos reproches, con ese tipo de frases, Alma, que volvemos a lo mismo, creo que ni ayudan ni a crecer, ni mentalmente, ni emocionalmente, pues al infante, ¿no? Sí, menos mal en la actualidad creo que ya empieza a haber como más, una cultura más marcada de no se hablan Claro. de los cuerpos ajenos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ujú. Y por ninguna justificación, pero la realidad es que esto es más reciente, es Sí. más actual. Imagínate, ¿no? La cantidad de trastornos, la cantidad de problemas, de patologías que hoy en día vive pues la población adulta, ¿no? Las que todavía se están formando en los Sí. niños y en los adolescentes, y que tiene que ver justamente con las críticas que se hacen sobre el cuerpo, y que muchas veces, vaya, para empezar, yo no sé quién pueda tener como la verdad absoluta sobre el concepto de belleza, Claro. sobre el concepto de sobrepeso. Bueno, a lo mejor, claro, si le Sí. buscamos desde la ciencia, pues Obvio, claro obvio. que vamos a llegar a puntos donde algo no va a ser sano, ¿no? Exacto. Pero la realidad es que hay otras circunstancias que no podemos juzgar, justamente porque no conocemos la realidad de las personas. Y cuando esto viene, imagínate, ¿no? De personas muy cercanas, de personas que en teoría conocen nuestra historia, y aún así hacen alguna crítica que tiene que ver con el aspecto físico, con el lado del cuerpo, pues yo creo que es ahí donde entra más directo, digamos, cuando podemos decir, a veces entra sin filtro, porque podemos a lo mejor filtrar
filtrar comentarios, críticas de personas que digamos, bueno, no me importa o no me conoce, ¿no? No sabe mi realidad, pero de personas que son cercanas y que técnicamente esperaríamos que tuvieran más cuidado porque justamente nos conocen. Exacto. Y más o menos pueden llegar a conocer nuestras batallas. Claro. Pues imagínate, ¿no? El que me hagan una crítica de mí y sobre mi cuerpo, pues podríamos a lo mejor no ser tan exitosos para filtrar esos comentarios y restarles la importancia o ponerlos en el lugar en el que tendrían que estar, ¿no? Y eso justamente sí, hay personas que puede ser una circunstancia que se siembre desde la infancia, desde la niñez, desde la adolescencia, que es una etapa donde la parte del aspecto físico cobra mucha importancia. Sí. Entonces ahí creo que hay que tener especial cuidado con este tipo de comentarios. Oye, y lo más gracioso que se me hace, ya para ir cerrando esta lista, es que luego las personas que te lo dicen, a veces ya de adolescente agarras la onda y dices, bueno, pues me lo está diciendo a lo mejor mi tía, que no hace nada, que está sentada todo el día, que come de esta manera, y luego a veces ya como te empiezas a ser consciente y dices, bueno, como que no está cachando que me esté diciendo eso, porque qué padre sería que a lo mejor alguien saludable, evidentemente, pues no lo pueda decir, ¿no? Pero creo que ese tipo de personas son las que más se limitan porque evidentemente saben lo difícil y lo duro que es, ¿no? Y la persona que te está juzgando, pues es la que menos hace los comentarios que te hace, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor lo que sí podemos hacer es que a lo mejor nosotros como adultos sí estar al pendiente de todas estas frases para ya eliminarlas. A lo mejor si ustedes llegan a escuchar que las tías que a lo mejor ya no podemos, pues evidentemente cambiar de mentalidad o de aspecto o ya tienen a lo mejor, evidentemente una forma de pensar, a lo mejor nosotros como adultos sí podemos intervenir, decir, oye tía, ya no digas esos comentarios, oye mamá, limítate a hacer eso, oye es que eso no funciona, no le vas a ayudar al niño, entonces creo que eso podemos empezar a hacer incluso para pues una mejor convivencia y sobre todo que las infancias mejoren. Y precisamente, Alma, hablando de mejorar, a lo mejor ¿qué puedo hacer como padre o futuro padre o tutor para evitar precisamente que se repitan este tipo de frases, mensajes que no sirven y que evidentemente debemos de poner un alto y sobre todo pues limitar a que estas conversaciones pues se sigan dando, ¿no? Dentro de los núcleos familiares? Yo creo que es sumamente importante tomar conciencia primero de la gravedad, ¿no? De lo que se dice y de lo que no se dice en algunos aspectos. Y luego de eso también como casi exorcizarnos de estas ideas, sí, ¿no? Que todavía señalan, porque a veces nosotros mismos lo normalizamos, ¿no? Y andamos por la vida diciendo, pues a mí me hablaban de esa manera y no estoy traumado. Oye, qué peor trauma quieres que el hecho de estar repitiendo el patrón. Eso ya tendría que estarte diciendo, ¿no? El estarlo normalizando para que no te des cuenta tú de lo potente o lo dañinos que fueron, porque eso es lo que hacemos a veces, lo normalizamos porque debe ser muy fuerte o muy difícil el darnos cuenta de que eso que nos dijeron también a nosotros de niños, pues generó algún tipo de daño o un tipo de repercusión, ¿no? Sí. Entonces, desde esta conciencia, dejemos de normalizar este tipo de situación, este tipo de frases, estas formas de comunicarnos, estas formas de relacionarnos, para que entonces podamos actualizarnos, ¿no? O sea, creo que también se trata en cierto sentido de desaprender primero algo que a lo mejor ya traemos como muy introyectado, para luego querer aprender nuevas formas, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de hablarles a los niños y nuevas maneras de relacionarnos con los demás. Oye, Alma, y precisamente, ¿qué puedo hacer entonces cuando ya me di cuenta que, pues a mí me fueron el que me repitieron todas esas frases? Yo como adulto ya me di cuenta que a mí me decían que no llorara, a mí como adulto me decían que me iba a ver feo si expresaba alguna emoción. Si ya a lo mejor para este punto las personas que nos ven y nos escuchan ya se dieron cuenta que ahí traen arrastrando algo de la infancia, ¿qué les puedes recomendar a todas esas personas que traen evidentemente algo arrastrando de la infancia para que ya no se repita si quieren llegar a algún momento a ser futuros tutores o incluso poder ayudar a los infantes que están alrededor de su núcleo, ¿no? Para que ni siquiera ellos repitan estas frases ya, ¿no? Sí, pues mira, la toma de conciencia es el primer paso, ¿sí? Y toma mucho porque
Además de todo, en esta parte de construcción, de desaprendizaje, pues a veces no, o sea, pasó, pero no sabemos qué pasó. Entonces, lo primero es darnos cuenta que sí pasó. Lo segundo es, desde esa toma de conciencia, tomar una decisión sobre cambiarlo o no, porque lo cierto es que en el caso de los adultos, para bien o para mal, con los adultos hacemos corrección, con los niños podemos hacer prevención. Entonces, un adulto consciente que tiene niños cercanos, pues es un adulto que va a estar en medio, ¿no? Entre su propia historia, sus propios traumas, sus propias heridas y el no generar estos mismos traumas o estas mismas heridas en las generaciones que vienen. Entonces, el trabajo, vaya, pues de corregirlo, el trabajo de entenderlo, el trabajo de resignificarlo, pues va a ser nuestro, pero también hay que decir que eso es una decisión, porque además de todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso los procesos terapéuticos, el acudir, vaya, en solicitud de ayuda, de asesoría, de acompañamiento, no es una decisión sencilla porque es un trabajo, por eso tiene que ser una decisión. Pero yo creo, o sea, si no lo podemos llevar hasta ese nivel de acción, creo que al menos en la toma de conciencia ya hace bastante. Porque en la toma de conciencia dice, bueno, a lo mejor no estás listo para hacer algún cambio ahorita, no estás listo para hacerte cargo en este momento, pero al menos con que ya lo frenes un poquito, por lo menos con que te des cuenta, nos ayuda a lo mejor a disminuir el riesgo de que lo estés transmitiendo sin darte cuenta, ¿no? Y entonces eso ya es hacer algo, no todos los adultos lo vamos a hacer al mismo tiempo, eso también implica un proceso, pero deseablemente pues sí, será algo que nosotros tendremos que sanear, ¿no? Nos toca hacer saneamiento de lo que ha pasado en nuestra historia, ya nuestros padres, los abuelos, los tíos, quien haya sido, pues ya no serán ellos los que vayan a la terapia, sino nosotros llevándoles a ellos que ya los traemos acá en la cabeza con esas voces que nos dijeron, ¿no? Creo que al final del día puedo decir que a veces cuando uno empieza con este proceso de incluso de crecimiento personal, de interiorización, de autoconocimiento, a veces pasa, Alma, creo que queremos sanar a toda la familia, es como, es que quiero ir aquí también, yo ya aprendí esto, quiero decirle a mi papá, a mi abuelito, al tío, pero es imposible atraer todo este conocimiento a tantas personas con unas mentalidades diferentes, contextos diferentes y formas de vida diferentes. Creo que lo que yo les puedo decir también desde mi experiencia es que pues el cambio pues nos toca a uno principalmente, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, empiece por ustedes y al final ese ejemplo, creo que el ejemplo arrastra y es la mejor manera de generar un cambio para los que vienen atrás de nosotros. A lo mejor ya los que están adelante, como dicen los papás, los abuelos, los tíos, pues es decisión de ellos, pero creo que nosotros sí podemos generar un cambio en los que vienen más pequeños. Entonces creo que esa es la manera más importante de empezar a quitar estas frases y todos los estigmas, tabúes y mitos que hay alrededor de estos temas. Ahora sí, Alma, si alguien ya nos estuvo viendo y escuchando, llegó hasta este punto y dijo, creo que con ella es la que me identifiqué, con ella es la que quiero ir, ella me puede ayudar. Ahora sí que dinos en dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales. Por si alguien quiere conocer más de estos temas, pues te contacte y sobre todo crezca, al igual que nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pueden encontrarme en redes sociales como tanatóloga de niños. Tanto en la fanpage de Facebook, el perfil de Instagram, el canal de TikTok, y también en un perfil personal, Alma López, tanatóloga de niños, y bueno, pues vía correo electrónico, tanatóloga.infantil@gmail.com. Perfecto. Si ustedes ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, Alma. Gracias evidentemente por ayudarnos a romper un tabú más, un estigma más de estos temas que evidentemente se tienen que tocar y sobre todo ustedes ya lo escucharon de parte de Alma, hay que quitar estas frases porque al final al infante no le ayudan. Recuerden que si me están viendo en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si me están escuchando o viendo incluso en Spotify, también sigan al podcast y también si me están viendo en Facebook, sigan a la página. Ustedes ya saben dónde me pueden encontrar en todas las redes sociales, estoy como Agustín R. Chávez y gracias, evidentemente nosotros nos escuchamos y nos vemos en un episodio más del Blog de un Chico. Hasta la próxima.